Buena tarde. Saludo desde esta tribuna a las diputadas, diputados y diputade. Saludo también a quien nos sigue en vía remota a través de las redes sociales. Con su venia, diputado presidente, Maurilio Hernández González, presidente de la Diputación Permanente de la 62ª Legislatura del Estado de México. Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México de la 62ª Legislatura del Estado de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 30, primer párrafo, 38, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, sometemos a consideración de esta honorable legislatura la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Electoral del Estado de México en materia de elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado de México, conforme a la siguiente. Exposición de motivos. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre del 2024, marcaron un hito en la estructura del sistema judicial mexicano al introducir principios y bases trascendentales para el humanismo mexicano, que tienen como propósito consolidar la independencia judicial y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia a través de la democratización de la elección de personas ministras, magistradas y jueces, así como fortalecer los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales. De tal manera, el artículo 116 de la Constitución Federal mandata a las entidades federativas para que sus constituciones y leyes orgánicas respectivas garanticen la independencia de las magistrados y jueces locales en el ejercicio de sus funciones, debiendo establecer las condiciones para su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial y de un órgano de administración judicial con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones conforme a las bases establecidas en la Constitución del Poder Judicial de la Federación, así como del ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados. En cumplimiento de estas disposiciones federales, el Estado de México ha asumido la responsabilidad de adecuar su marco normativo para alinearse con las nuevas directrices de transformación nacional, por lo que el 6 de enero del 2025 se publicó en el periódico oficial Gaceta de Gobierno el decreto número 63 de la 62ª Legislatura, por el que se declara la aprobación de diversas reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de México en materia de reforma al Poder Judicial. Acorde con lo anterior, se dispuso la organización y el desarrollo de un proceso electoral extraordinario 2025 en el Estado de México con la finalidad de elegir a las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, la mitad de los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, así como cubrir las vacantes y retiros programados de jueces y juezas del Poder Judicial. Dicha reforma prevé que las juezas y jueces y las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán electos por voto popular. Durarán en el cargo 9 años. Lo anterior mediante la convocatoria emitida por la legislatura a través de postulaciones que realicen los poderes en comités de evaluación conformados por 5 personas reconocidas en la actividad jurídica, las cuales integrarán listas de 6 personas para magistradas y magistrados del Tribunal Superior y del Tribunal de Disciplina y 4 para juezas y jueces por cada cargo, y ajustarán mediante insaculación las postulaciones, observando la paridad de género para que sean 3 postulaciones para el Tribunal de Disciplina y 2 personas postuladas para los demás cargos, quienes deberán
ser aprobados y postulados por la gobernadora y las mayorías calificadas de la legislatura y el pleno del tribunal. Se integra como requisito para los cargos de votación no estar inscritos en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios y no estar condenado por sentencia ejecutoriada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género o por delitos de violencia familiar contra la libertad sexual o de violencia de género. Para poder acceder, las personas aspirantes deberán presentar un ensayo de 3 cuartillas, 5 cartas de vecinos o colegas y cumplir con los requisitos de ser ciudadanos, haber residido en el Estado en el año anterior, tener un promedio de calificación en licenciatura de 8 y 9 en las materias de especialidad que aspiren y para magistrados tener 3 años de experiencia profesional, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso y para magistrados no haber sido secretario de Estado, fiscal, senador, diputado o presidente municipal en el año previo a la publicación de la convocatoria. Asimismo, se establece que el IEM realice los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría, asignará los lugares respetando la paridad de género, declarará la validez de la elección y enviará los resultados al Tribunal Electoral del Estado de México. En la reforma se contempla el régimen de licencias para dichas personas juzgadoras y cuando exista falta definitiva ocupará la vacante la siguiente persona del mismo género en segundo lugar de votación, que si declina el cargo seguirá en el orden de prelación. Las renuncias de magistrados del Tribunal Superior y de Disciplina procederán solo por causa grave y serán aprobadas por la legislatura. La presidencia del Tribunal Superior se renovará cada 2 años de forma rotatoria, observando el principio de paridad de género y asumirá quien obtenga el mayor número de votos en la elección. Se establece que en el caso de que no exista una persona para cubrir las ausencias de autoridades jurisdiccionales, la legislatura nombrará a quien ejercerá de forma interina las funciones de entre los secretarios o jueces en funciones a propuesta del órgano de administración judicial. Cuando las faltas no excedan 15 días, las licencias serán concedidas por el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración, y cuando exceda el plazo, por la legislatura tratándose de magistrados y por el órgano de administración en el caso de jueces. Las personas elegidas no podrán desempeñar otro cargo o comisión ni otro trabajo remunerado, así como dentro de 2 años posteriores a concluir su cargo no podrán actuar como abogados o representantes en procesos ante el Poder Judicial. Adicionalmente, se previó que los juicios administrativos en el Tribunal de Justicia Administrativa deberán resolverse en un máximo de 6 meses. Se sustituye al Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano de administración judicial. El Tribunal de Disciplina será conformado por 5 personas electas por el voto popular, durarán 6 años en el cargo, con presidencia rotatoria de 2 años, observando el principio de paridad de género. Será la autoridad substanciadora y resolutora de procedimientos administrativos contra los servidores públicos judiciales. Podrán sancionarlas mediante amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación. Los magistrados solo podrán ser removidos por la legislatura. El órgano de administración judicial se integra por 5 personas, una designada por el Ejecutivo, una por el Legislativo y 3 por el Pleno del Tribunal. Será responsable de la organización, planeación, presupuesto y administración del Poder Judicial, así como de la carrera judicial. En congruencia con la Constitución General, el Poder Judicial no podrá tener fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley. Se elimina el haber de retiro para los magistrados. Se elimina el haber de retiro para los magistrados. Y se señala que ninguna persona servidora pública podrá ganar más que la presidenta de la República.
En casos de controversia y acciones de inconstitucionalidad local, no procederá a la suspensión cuando se impugnen normas generales, ni procederá contra reformas a la propia Constitución. Los magistrados y jueces podrán ser readscritos de la jurisdicción donde les corresponda, por causa justificada que determine el Tribunal de Disciplina Judicial, siempre que haya transcurrido un tercio de su periodo. Se prevé que el Instituto Electoral del Estado de México podrá segmentar y o ajustar para efectos exclusivamente electorales los marcos geográficos, judiciales y jurisdiccionales previstos en la ley para facilitar el voto. La duración de las campañas electorales para los cargos judiciales será de 35 días. De igual forma, de conformidad con lo regulado por el artículo 3º transitorio del decreto de la reforma al Poder Judicial, la convocatoria para esta elección ordinaria será emitida por la legislatura o la diputación permanente en la primera semana de febrero del 2025, integrado por los listados de personas candidatas conforme al procedimiento establecido en el artículo 89 de la Constitución local. Entre otras consideraciones, se prevé que la jornada electoral coincidirá con la jornada federal extraordinaria el primer domingo de junio de 2025 y tras la elección el Instituto Electoral publicará los resultados, entregará las constancias de mayoría y asignará los cargos alternadamente entre hombres y mujeres. Las impugnaciones se resolverán antes del 28 de agosto del 2025. Y las personas electas tomarán protesta el 5 de septiembre del 2025, siendo adscritas a sus cargos judiciales respectivos antes del 22 de septiembre. En este contexto, para asegurar que el proceso se desarrolle bajo las reglas que aseguren el cumplimiento de las disposiciones legales y la transición del sistema judicial, incluyendo la extinción del Consejo de la Judicatura y el inicio de las funciones del Tribunal de Disciplina Judicial y órgano de administración judicial, en la misma fecha de la toma de protesta de los nuevos integrantes, se requiere garantizar un marco legal en línea con los principios constitucionales reformados. De igual manera, se precisa que de conformidad con el artículo 11º transitorio, la legislatura del Estado de México dispone de un plazo de 160 días hábiles a partir de la entrada del vigor del decreto para realizar las modificaciones necesarias a las leyes estatales con el fin de cumplir con los mandatos establecidos. La excepción es la legislación electoral, que deberá ser ajustada y entrar en vigor antes del 15 de enero del 2025. La organización del proceso electoral del proceso extraordinario local del 2025, en el que se elegirán jueces y magistrados bajo el nuevo esquema, sin duda representa un reto significativo que existe la coordinación entre los poderes del Estado y los órganos autónomos responsables de organizar y vigilar los procesos electorales. Por lo que la presente propuesta se enmarca en un esfuerzo por fortalecer la legitimidad de los procesos judiciales y la adaptación de las normas locales para garantizar su coherencia con los nuevos principios rectores del sistema judicial. La presente iniciativa, la reforma del Código Electoral del Estado de México, introduce un libro 10º denominado de la elección de personas juzgadoras, en concordancia con el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre del 2024, diseñado para regular de materia integral el conjunto de actos ordenados por la Constitución Federal, por la Constitución local y el Código, realizado por las autoridades electorales, los poderes del Estado y la ciudadanía, que tienen por objeto la renovación periódica de las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial del Estado. Para tal efecto, se precisan las etapas del proceso electoral de las personas juzgadoras, entre las que destacan la preparación de la elección, que inicia con la primera sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, que se celebre en los primeros 7 días del mes de enero del año de la elección y concluye al iniciarse la jornada electoral. Posteriormente, se deberá seguir a la convocatoria y postulación de candidaturas
que estarán sujetas a la publicación de la convocatoria general emitida por la Legislatura del Estado y dirigida a los poderes del Estado para la integración de los listados de candidaturas conforme a la fracción primera del artículo 89 de la Constitución local, y concluye con la remisión de dicho órgano legislativo del listado de candidaturas al Instituto. Dicha convocatoria general deberá de contener fundamentos constitucionales y legales aplicables, denominación de los cargos sujetos a elección, número de personas a elegir por tipo de cargo, periodo de ejercicio de cargo, así como especialización por materia, región o distrito judicial respectivo cuando resulte aplicable. Requisitos para cada tipo de cargo en términos establecidos por la Constitución local, ámbito territorial o jurisdicción en el que se elegirán a las personas juzgadoras. Etapas y fechas de proceso de elección de las personas juzgadoras, desde la etapa de postulación hasta la de calificación y declaración de validez. Fechas y plazos que deberán observar los poderes del Estado para la postulación de las personas candidatas a cargos de elección del Poder Judicial, así como los procedimientos para la recepción de candidaturas y fecha de cierre para la convocatoria, que se verificará una vez que concluya el plazo para la instalación de los comités de evaluación. En esta etapa se consideran también las bases y procedimientos que deben observar los comités de evaluación de los poderes del Estado para la evaluación, selección y postulación de candidaturas de los cargos de elección del Poder Judicial, destacando que los procesos que organicen para ello serán públicos, transparentes, inclusivos y paritarios, garantizando a todas las personas interesadas que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la Constitución local, condiciones de igualdad, accesibilidad, legalidad y transparencia. Para cada poder del Estado deberá conformar un comité de evaluación dentro de los primeros 15 días posteriores a la publicación de la convocatoria general emitida por la legislatura, integrados por 5 personas de prestigio jurídico, observando la paridad de género y cumpliendo requisitos como ciudadanía mexicana, experiencia jurídica mínima de 5 años y ausencia de antecedentes penales o afiliaciones partidistas recientes. Dichos comités deberán publicar convocatorias específicas para participar en el proceso de evaluación y selección de candidaturas, que contendrán la información pertinente contenida en la convocatoria general que publique la legislatura. Las etapas, fechas y plazos aplicables al proceso de inscripción, evaluación y selección de candidaturas por el comité, los mecanismos, formatos y otros medios de contacto para inscribirse en la convocatoria, así como para el seguimiento del proceso, incluyendo lo relativo a la elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la metodología de evaluación de idoneidad de las personas aspirantes para el desempeño de los cargos de elección que corresponderán por cargo y materia de especialización, la cual incluirá los elementos para evaluar el perfil académico y profesional, así como la honestidad y la buena fama pública de las personas aspirantes. Este proceso incluirá entrevistas públicas para evaluar los conocimientos técnicos y competencias jurídicas. Posteriormente se seleccionarán a las mejores candidatas y se depurarán los listados mediante la insaculación pública, considerando en todo momento la paridad de género y los formatos que determine el instituto, mediante los cuales las personas candidatas entregarán su información para ser publicada en el micrositio del instituto. Los listados finales serán remitidos para aprobación de los poderes del Estado y una vez aprobados, la legislatura integrará los listados y expedientes para su remisión al Instituto Electoral a más tardar el 12 de febrero del año electoral. La legislatura no podrá pronunciarse sobre la elegibilidad o idoneidad, ya que estas son competencia exclusiva de los poderes postulantes. Finalmente, el Instituto Electoral será responsable de organizar el proceso electivo, incluyendo la publicación de los listados en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. La etapa de campaña iniciará en los 38 días anteriores de la jornada electoral que corresponda y concluirá 3 días antes de dicha jornada. En ningún caso habrá periodo de precampañas ni podrán realizarse actos anticipados de campaña. La jornada electoral se realizará
el primer domingo de junio del año correspondiente en congruencia con la legislación local y federal para empatar las elecciones a los demás procesos y permitirá a la ciudadanía emitir su sufragio directo para elegir a las personas juzgadoras. Para estos efectos, se confiere al Congreso General del Instituto Electoral del Estado de México atribuciones para preparar, organizar, desarrollar, supervisar, vigilar el proceso electoral de personas juzgadoras hasta su conclusión, garantizando el cumplimiento de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral y las disposiciones legales aplicables. Esto incluye la emisión de reglas generales, la aprobación de diseño de boletas y materias electorales y la implementación de medidas de austeridad presupuestal. Asimismo, el Consejo realizará los cómputos correspondientes y emitirá las constancias de mayoría para las candidaturas ganadoras, respetando la paridad de género para ajustar las jurisdicciones judiciales para facilitar el ejercicio del voto, organizar debates entre las candidaturas, calcular los topes de campaña personales de campaña, garantizar el acceso equitativo a medios como radio y televisión, supervisar que no haya actos de proselitismo indebido por partidos políticos o personas servidoras públicas, publicar los listados de candidaturas remitidos por la legislatura y garantizar la equidad en el desarrollo de las campañas entre las personas candidatas. Es importante destacar que el Consejo no puede interrumpir o suspender las actividades relacionadas con la elección de personas juzgadoras, garantizando así la continuidad y legalidad del proceso. Respecto a los cómputos, para una mejor logística y transparencia se realizará en los órganos desconcentrados. Los órganos desconcentrados correspondientes realizarán el martes siguiente al día de la jornada el cómputo de votos de las elecciones de persona magistrada del presidente del Tribunal Superior de Justicia, personas magistradas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, personas magistradas integrantes del Tribunal Superior de Justicia y personas juezas del Poder Judicial. Posteriormente, se realizará la asignación de cargos que se darán a las candidaturas que obtengan la mayoría de votos, alternando entre mujeres y hombres, además de considerar la especialización por materia de cada cargo y la jurisdicción correspondiente. En la designación se deberán asegurar que no integren un juzgado, sala del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial o el órgano de administración judicial, dos o más parientes con consanguinidad en línea recta, sin limitación de grado, colateral dentro de cuarto grado o por afinidad dentro del segundo grado o cónyuges, lo cual se hará con la información que se proporcione el órgano de administración judicial al instituto. Finalmente, se realizará la entrega de constancias de mayoría y declaración de validez. El Instituto Electoral expedirá las constancias de mayoría a las candidaturas electas y declarará la validez de la elección. Una vez emitida la declaración, los resultados se remitirán al Tribunal Electoral para resolver eventuales impugnaciones. El Tribunal Electoral deberá resolver las impugnaciones relacionadas con las constancias de mayoría y declaraciones de validez antes de la instalación del primer periodo ordinario de sesiones de la legislatura, por lo que con la finalidad de asegurar los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y definitividad en las etapas del proceso electoral, se establecen las causas de nulidad de la elección de las personas juzgadoras, así como el régimen disciplinario aplicable a las candidaturas a personas juzgadoras. De igual manera, en congruencia con el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnaciones en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre del 2024, se armonizan los distintos procedimientos y mecanismos de impugnación para este tipo de elecciones. Los aspectos electorales que se proponen buscan garantizar transparencia, equidad y representatividad en la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial. Para ello, la paridad de género es un principio rector de todo proceso, asegurando que los cargos
se asignen alternadamente entre mujeres y hombres, promoviendo una representación equilibrada en los órganos colegiados. Para cumplir con este objeto, se implementarán mecanismos específicos tanto en la postulación de candidaturas como en la asignación de los cargos electos, considerando además la especialización de la materia y la jurisdicción correspondiente. Del mismo modo, el proceso electoral se distingue por la exclusión total de los partidos políticos, quienes no pueden intervenir en las comisiones, acciones, actividades y sesiones que se encuentren relacionadas con este proceso, ni registrar candidaturas, con lo cual se elimina cualquier posible influencia partidista y refuerza la imparcialidad del proceso. Para fomentar una participación ciudadana informada, se propone que el Instituto Electoral establezca un micrositio en el que se difundirá información detallada sobre las candidaturas, incluyendo información relevante para que la ciudadanía conozca a quienes aspiran a ocupar cargos en el Poder Judicial. En materia de propaganda, se prohíbe el uso de recursos públicos y de cualquier promoción que implique beneficios directos o indirectos al electorado. Las personas servidoras públicas en funciones que aspiren a un cargo deberán actuar con estricta imparcialidad y profesionalismo, evitando cualquier tipo de uso indebido de recursos a su disposición. La sustitución de candidaturas estará regulada mediante un procedimiento claro. Solo será posible antes de la impresión de las boletas y deberá realizarse a través de una insaculación pública entre las personas mejor evaluadas por los comités de evaluación. En caso de fallecimiento, inhabilitación o renuncia de una candidatura, se seguirá este mismo procedimiento de manera diligente en relación a su aprobación o negativa para garantizar que el reemplazo sea acorde con las disposiciones de paridad y transparencia, así como para proteger el derecho de ser votado o votada en la vertiente de aparecer en la boleta electoral. De este modo, la presente iniciativa se fundamenta en un principio inquebrantable: el poder reside en el pueblo, cuya participación activa y consciente es el cimiento de toda transformación institucional, de manera que el fortalecimiento del Estado de Derecho como garante del bienestar colectivo no solo se traduce en el cumplimiento de las normas, sino en la construcción de un sistema que refleje las aspiraciones, valores y necesidades del pueblo. Por ello, en esta reforma no solo se limita a atender un mandato constitucional, sino que representa un esfuerzo profundo por devolver al pueblo mexiquense la confianza en un poder judicial que actúe en su nombre y en beneficio del interés colectivo. La elección directa de magistrados, magistradas, juezas y juezas por parte de la ciudadanía constituye un acto trascendental que fortalece la soberanía popular y reafirma el principio de que el poder emana del pueblo y solo a él le pertenece. El pueblo, como fuente de legitimidad, no es un espectador pasivo de las instituciones, sino un actor central que con su voto definirá el rumbo de las decisiones más importantes para la justicia y el bienestar común. Y este no puede ser alcanzado si las instituciones encargadas de garantizarlo están desconectadas de la realidad cotidiana de las personas. Con esta reforma se busca dar un paso más para cerrar la brecha histórica entre los órganos de justicia y la ciudadanía, promoviendo un sistema más humano, accesible y transparente, por lo que al adoptar estas medidas, el Estado de México se convierte en un ejemplo de cómo las instituciones pueden transformarse desde dentro para servir mejor a su gente. En última instancia, la reforma al Poder Judicial no solo es una obligación jurídica, sino un acto de justicia histórica, una oportunidad para construir un sistema más fuerte, legítimo y humano, donde el bienestar y el Estado de Derechos sean el resultado tangible del poder del pueblo en acción. Con esta visión, el Estado de México avanza hacia un futuro donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todas y todos. Por lo que, en mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este honorable cuerpo legislativo la presente iniciativa de decreto. Señor presidente, pido a usted se inserte íntegro el texto de la iniciativa en la versión de la sesión, en la Gaceta Parlamentaria y en el diario de debates. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Se atiende.